¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Como siempre le digo, mi casa es su casa. A ver, esta noche voy a empezar dándole, no soy médico, por supuesto, ¿no? Pero le voy a empezar dando un diagnóstico. Y usted me dice, así imaginariamente, por supuesto, qué pensaría que se debe hacer con ese paciente, ¿no? Si yo le digo que tiene trastorno depresivo mayor severo con ideación suicida, síndrome conversivo y disociativo, probable síndrome depresivo, hipertensión arterial sistémica, gastritis crónica y probable polineuropatía periférica. Ese es el diagnóstico. ¿Qué haría usted con ese paciente? ¿Lo tendría en su casa? ¿Lo mandaría de inmediato al hospital? ¿Tendría que estar bajo supervisión médica? Pues no solamente por el tema fisiológico, ¿no? Sino por este trastorno, este cuadro de trastorno depresivo mayor severo con ideación suicida. Bueno, y si yo le digo que este paciente es ella y es la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez, y está en prisión, no en un hospital, ¿usted qué diría? ¿Usted pensaría que este es un trato humanitario para una persona que está enfrentando un juicio? No ha sido sentenciada. Es una persona que está en prisión porque no han querido que enfrente en libertad acusaciones que se han presentado en su contra. Con este cuadro, que de acuerdo a muchos especialistas puede tener un desenlace fatal. Bueno, esos son los diagnósticos médicos. Es un diagnóstico médico certificado que se ha hecho del estado en el que se encuentra. Ella sigue en prisión, ¿eh? Esto no ha sido suficiente para nada, ni por un momento, para el gobierno de Luis Arce, para al menos enviarla a un hospital, ¿no? O, pues para que enfrente su proceso en libertad, con todas las limitaciones que se pueden imponer bajo la ley, ¿no? No tendría ningún documento de viaje, vigilancia en su domicilio 24 horas, ¿eh? Y con estas condiciones de salud, ¿a dónde podría ir esta pobre mujer? Bueno, ¿qué va a pasar con esto? No lo sé, pero esta es una realidad que puede desenlazar en la muerte. En la muerte de la expresidenta Yanine Áñez. ¿Culpable o no? No hay juicio, no hay sentencia. Se está llevando a cabo un proceso. ¿Por qué no en libertad? ¿Por qué no bajo supervisión médica? Vamos a hablar de esto con su médico y su abogado esta noche. Y hay otra tragedia de estas que, caray, ¿qué se puede hacer? La madre naturaleza. Es en Venezuela. Hay unas cifras ahí que está manejando el régimen de Maduro que, pues usted lo sabe, a mí no me cuadran. Nunca me han cuadrado las cifras del régimen de Maduro en ningún sentido. Mucho menos en tragedias como esta. Pero lo cierto es que hay una necesidad terrible y hay gente que perdió todo. Todo, absolutamente todo. Vamos a estar visitando también Venezuela con que es un tema sumamente doloroso. Iniciamos. Bien, le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Salud Áñez. Conclu Salud Áñez, por supuesto, de la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez. Conclu Salud Áñez. Esa es la etiqueta. Sus comentarios, por favor, con esa etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta en Twitter. A ver, ya le decía yo este diagnóstico. Aquí tengo el documento. Es la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez. Yo creo, no conozco a detalle su vida, ¿no? Pero yo creo que atraviesa uno de los peores, más terribles momentos de su vida junto a su familia. Su hija Carolina estuvo aquí conmigo el lunes, precisamente, en una entrevista que, le voy a ser honesto, no paró de llorar de principio a fin. Su hija Carolina Rivera, entre lágrimas, cada una de sus respuestas. Me decía que su madre le dice constantemente que está cansada, que no quiere vivir.
El sábado, las autoridades de Bolivia confirmaron que Áñez intentó autolesionarse en el centro penitenciario Miraflores, en La Paz. Esto hay que ponerlo, no le digo que en tela de juicio, pero hay que tratarlo con mucha delicadeza. Hay quienes lo definen como una autolesión y hay quienes lo ven como un intento que va más allá y que sería de suicidio. Voy a preguntarle al médico en dónde realmente se encuentra esto que intentó hacer la expresidenta, una autolesión o un intento de suicidio. Eso fue confirmado en el centro penitenciario Miraflores, en La Paz. Ahí está cumpliendo esta prisión preventiva desde marzo. ¿Por qué? Bueno, por el marco de la causa conocida como golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales. Aunque ella y la oposición, al MAS, sostienen que nunca hubo tal golpe de Estado. Pero no solamente ellos y la oposición, es que la Organización de Estados Americanos lo dejó muy claro, ¿no? Lo dejó muy, muy claro. Ahora, dos de los abogados de la expresidenta, Norca Cuellar y Luis Adolfo Guillén, señalaron a CNN que Áñez atentó contra su vida como un grito de auxilio. Por eso le decía, es una línea muy delgada, autolesión o intento de suicidio. Desde la perspectiva de los abogados, atentó contra su vida. Y lo ven como un grito de auxilio. Ahora viene el otro lado, ¿no? El director general del régimen penitenciario de Bolivia, Juan Carlos Limpias. Ese dijo que en ningún momento se ha puesto en riesgo la vida de Áñez. Depende a quién le pregunte. Qué horror, ¿no? Por otra parte, en conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, manifestó que la salud de Áñez, a pesar de este cuadro que le acabo de leer, este diagnóstico, él dice, es completamente estable. Escúchelo. Hemos visto que está mejorando considerablemente y pedimos a la población que deje de hacer política con el estado de salud de las personas privadas de libertad. Que sí mismo, ¿no? Si esta fuera su esposa, su madre, su hermana, estoy seguro, le garantizo que un diagnóstico médico así llevaría de inmediato a su madre, a su hermana, a su abuela. Pero este señor lo ve desde un punto de vista político. Esa es la conciencia humanitaria que pueden tener en este régimen de Arce. No sé si es de Arce o de Evo Morales, pero en este régimen. De la misma forma, el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado en el que señaló que las condiciones de reclusión de Áñez no representan ningún peligro para su salud e informó que se facilitó una evaluación psiquiátrica. A ver, nosotros tuvimos acceso a los resultados de ese informe psiquiátrico preliminar. Por supuesto, era de esperarse. Los resultados no coinciden con la evaluación que hace el gobierno. El doctor Fernando Garitano Zavala suscribe el informe en el que señala que Áñez está en malas condiciones generales. El diagnóstico del doctor es que la expresidenta sufre, ya le decía yo, trastorno depresivo mayor severo, con ideación suicida. Síndrome conversivo y disociativo. Probable síndrome depresivo post-ABC, o sea, post-accidente vascular cerebral. Acuérdese que es hipertensa, arterial, sistémica. También gastritis crónica y probable polineuropatía periférica. Ahora, ¿cuál es la recomendación de este psiquiatra? Dice que Áñez debería ser tratada en un hospital especializado porque cursa síndromes sistémicos que requieren supervisión clínica permanente. Perdóneme usted. A raíz de este y otros informes médicos, la defensa de Áñez solicitó la libertad de la expresidenta. Jorge Balda, uno de sus abogados, nos explicó que publicaron los informes a los que tenemos acceso para demostrar que sufre enfermedades crónicas y porque Áñez autorizó además su divulgación. Nos autorizó a nosotros tener acceso a esto. Precisamente eso, que Áñez pueda asumir su defensa en libertad, fue una de las exigencias de la marcha que se celebró el día de hoy en La Paz, a partir de la convocatoria de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia. Cuando llegaron a la cárcel de Miraflores, los manifestantes se encontraron con seguidores del movimiento al socialismo, del MAS, quienes se mostraron en contra de la liberación de la expresidenta. Perdón.
Con las imágenes, en lo que aclaro un poco mi garganta. Ahí está, ahí lo tiene usted, ¿no? La parte y la contraparte. Que es un tema politizado, por supuesto que lo es, por supuesto que lo es, ¿no? Ahora, que hay una realidad clínica, médica, que es científica, pues esa es otra. Esa realidad es la que tendrían que asumir todas las partes desde una perspectiva humanitaria, cosa que parece estar en un segundo plano. Que si eso no es culpable, ya será la justicia la que vaya a dirimir el resultado de las investigaciones, ¿no? Pero desde un punto de vista humanitario y desde un punto de vista científico, hay elementos que deberían de estar en primer lugar, no en un segundo lugar. Pero parece que la política para ellos está encima de la salud o de la vida, incluso de cualquiera. Vamos con los invitados de esta noche. Mis primeros dos invitados para este tema esta noche son el doctor Fernando Pavel Angles, médico personal de la expresidenta Yanine Áñez, desde La Paz, quien me acompaña, y Jorge Balda Daza, abogado de la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez. Caballeros, bienvenidos, gracias, buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Un gusto. Agradecido por la invitación. Buenas noches, doctor Angles. Al contrario. Al contrario, gracias a ustedes, gracias doctor, gracias abogado. Doctor, permítame un momento antes de iniciar con usted. Necesito obligatoriamente iniciar con el abogado Balda para algunas aclaraciones que tenemos que hacer, ¿no? ¿Ha habido alguna, abogado, le voy a hacer varias preguntas, le pido sea breve para poder aprovechar el tiempo? ¿Ha habido alguna respuesta judicial en torno a este documento, este diagnóstico que tengo aquí en mi poder que describe este cuadro de enfermedades de la expresidenta? ¿Ha habido ya alguna respuesta judicial? Fernando, no hemos tenido todavía ninguna respuesta, pero cabe hacer una aclaración absolutamente necesaria. Yanine Áñez no tendría siquiera que estar privada de libertad, porque el juicio que le correspondería es un juicio de responsabilidades que no permite la detención, sino que hasta aprobada por la Asamblea Legislativa se pueda promover el juicio. Al respecto, se le está llevando un proceso denominado terrorismo sin haber acompañado una sola prueba por semejante delito. Se ha bifurcado y se ha convertido en dos procesos y ello significa dos detenciones. Una primera por 6 meses que concluiría el 14 de septiembre y una segunda recientemente aplicada que concluiría el próximo 2022. Su situación no solamente es absolutamente delicada en cuanto a su salud y su vida, sino que el proceso está claramente marcado por un interés y un revanchismo político. Ahora, esta es la perspectiva, ya me lo he explicado. Esto que estamos aquí nosotros presentando es un documento muy delicado. Obviamente uno diría, pues yo no quiero que nadie conozca esto, solo verificarlo, ya lo decía yo, pero quiero verificarlo de parte de usted, que es la voz legal de la expresidenta Áñez. Ella misma, la paciente, la expresidenta Yanine Áñez, decidió compartir con nosotros esta información, ¿correcto? Correcto. No solamente decidió que esta información la conozca el mundo, sino también hacer conocer su voz para salvar su vida. Por más de que en este momento la voluntad se encuentre atimorada producto de un padecimiento y una patología como es la depresión crónica o clínica, lo que quiere no solamente ella, sino también su familia, es resguardar no solamente la oportunidad que tenga de defenderse en libertad, porque al margen del proceso, tú bien lo decías, es lo menos importante. Lo que se busca es salvar la vida de Yanine Áñez, que hoy está siendo amenazada por un régimen abusivo y absolutamente atropellador de derechos. Por supuesto, es evidente a través de este informe lo que se está buscando es un avance desde el punto de vista legal en el que pueda enfrentar su proceso en libertad. Ahora, ustedes ya han comunicado oficialmente a la autoridad correspondiente acerca de este diagnóstico y, según tengo entendido, por ley, tendrían 72 horas para darles a ustedes una respuesta los dos juzgados, ¿correcto? Efectivamente, Fernando. Este probablemente sea el 20º informe médico que se elabora en el cual se señala que existe una patología crónica. Comenzó la indagación médica con un problema cardíaco.
se determinó la hipertensión arterial. El tema de la depresión, que le ha restado masa muscular hasta más de 10 kilos, ha generado que nosotros en más de 10 oportunidades hayamos pedido la libertad y la cesación de las detenciones de Yanine Áñez. Actualmente estamos a la espera de que hasta el día sábado, a más tardar, tengamos adelante la audiencia o las audiencias en ambos juzgados, en los cuales se pueda, por humanidad, determinar que ella pueda defenderse en libertad. Pero antes de recobrar su libertad con las medidas que se disponga, ella tiene la necesidad de ser internada, de ser tratada, para que no exista un mayor riesgo para su salud y su vida. Eso es lo más importante en este momento. Ahora, desde el punto de vista legal, y esta es la última pregunta que le hago para pasar con el doctor, desde el punto de vista legal, si después de un diagnóstico como este, certificado por médicos calificados, llegase a haber un desenlace trágico, ¿quién sería el responsable inmediato? ¿La autoridad penitenciaria o hacia dónde apuntar? El Estado, como tal, es el garante de la seguridad, la integridad, la salud y la vida de cualquier persona que esté interna en un centro penitenciario. En este caso, muy al margen de las responsabilidades particularizadas de los funcionarios policiales, el que representa al Estado en este momento es el señor Luis Arce Catacora. Si algo le llega a pasar a Yanine Áñez, es responsabilidad del actual presidente, que está actuando de una forma completamente inhumana, que está desconociendo derechos elementales como la salud y la vida, que si llegan a terminar en una tragedia, que Dios no lo permita, lógicamente van a tener que responder ante la justicia internacional. Pero por el solo hecho de los malos tratos, la tortura y las vejaciones a las cuales ya ha sido sometida, ya existe responsabilidad al presente. Abogado Jorge Balda Daza, millones de gracias. Me despido de usted porque quiero atender ahora el ámbito médico y voy a hablar precisamente con el doctor Fernando Pavel, que es médico personal de la expresidenta Yanine Áñez. Hago una pausa, doctor, le agradezco su paciencia, pero tenía que aclarar todo el ámbito legal por mil y un razones, Regreso, voy a hacer una pausa para aprovechar y despedirme del abogado Jorge Balda Daza. Regreso entonces ya con el con el doctor Fernando Pavel Ángels y le digo hasta luego a Jorge. Muy amable, Jorge. Nos vemos próximamente. Hasta luego, gracias. Gracias. Regreso entonces. Le recuerdo que además del caso Yanine Áñez, más adelante vamos a hablar de esta tragedia que ha ocurrido en Venezuela, donde las lluvias torrenciales dejan al menos 20 muertos. Fíjese usted, esta mañana empezaban con 11 muertos, después subieron a 18, ahorita ya van por 20. Y desaparecidos ni siquiera en una cifra. Pero las cosas están graves. Ya regreso. Estoy de vuelta, estoy con el doctor Fernando Pavel Ángels, que es el médico personal de la expresidenta Yanine Áñez, la expresidenta de Bolivia. Desde La Paz me acompaña. Doctor, usted tiene acceso, por supuesto, a toda la información que yo tengo aquí, este informe psiquiátrico. Voy a evitar, por cualquier cosa, dar los nombres de los médicos que certifican esto, porque yo ya no tengo ninguna confianza en el régimen de Arce. Pero voy a enfocarme concretamente en el diagnóstico. Doctor, trastorno depresivo mayor severo con ideación suicida, síndrome conversivo y disociativo, probable síndrome depresivo post-ABC, hipertensión arterial sistémica, gastritis crónica, probable polineuropatía periférica. ¿Usted qué haría con un paciente así? Por el primer diagnóstico, pues corresponde a la internación directamente. Es el elemento que yo había comentado el momento del evento, que fue el día sábado, que hasta el día viernes teníamos el diagnóstico de depresión, o sea, una depresión menor, pero a partir del día sábado que se produce el intento de autólisis, se transforma automáticamente en un trastorno depresivo mayor, el cual como primera medida requiere la internación. ¿Qué pasa si no se atiende esto con la seriedad que usted lo plantea? ¿Qué puede pasar? Fernando, yo en mi especialidad como médico internista no quiero emitir un criterio
saliendo de mi campo, que es y entrar al campo de la psiquiatría, pero a grosso modo comentarles que un trastorno depresivo mayor conlleva que, de no ser tratado a mediano plazo, puede originar trastornos de órganos blancos, es decir, trastornos de órganos como el cerebro, como el corazón, que van a llegar a ser afectados indefectiblemente. A corto plazo, una persona que ya ha hecho un intento de autólisis definitivamente va a volver a intentarlo, quizás hasta lograrlo. Entonces, tiene que estar bajo observación permanente y bajo monitoreo permanente. ¿Le sorprendió a usted escuchar, usted ha tratado, por supuesto, a la expresidenta Yanine Áñez con anterioridad? Estoy claro, me imagino que usted al menos estaba al tanto de la hipertensión arterial sistémica, tal vez de la propia gastritis crónica, pero cuando usted ve este diagnóstico, ¿le sorprende? Es decir, la paciente Yanine Áñez que usted conocía, frente a la que presenta este diagnóstico, ¿le sorprendió? Francamente, esperaba que podía pasar algo así porque el deterioro que he venido sufriendo desde que yo la conocí, me acuerdo hasta la fecha, fue un 1 de abril que la familia me llamó para ver otro tema que correspondía así a mi especialidad. El deterioro ha sido progresivo y ya me temía que podía pasar de una depresión, digamos, entre comillas, habitual a una depresión mayor. Y obviamente, bueno, Esto para es, ningún psiquiatra tampoco es sorprendente este desarrollo. oiga, doctor, además esto es vaya, cuando hablamos de un paciente con hipertensión, las afectaciones emocionales pueden llevar a un desenlace terrible, es decir, no hay una estabilidad en la presión arterial, la presión diastólica, sistólica. A final de cuentas, el impacto emocional provoca incluso unos levantones espantosos de la presión. Esto es otro de los graves problemas que puede afectar la salud de una persona hipertensa. Definitivamente, de hecho, ese ha sido uno de los principales problemas con los que hemos venido tropezando, debido a que de base ya de muchos años atrás tenía el problema de la hipertensión. Esta hipertensión que tenía un manejo hasta el momento que yo la conocí, como les decía, a partir de abril. Sin embargo, estos problemas que han detonado cuadros de estrés y ansiedad han provocado que la presión sea muy fluctuante, alcanzaba cifras muy altas y a momentos también bajaba a cifras normales, lo que también conlleva un riesgo cardiovascular. De hecho, el hecho de que la presión sea tan fluctuante duplica el riesgo de accidentes cerebrovasculares en la población en general con este tipo de trastorno. El tema de la somatización de una situación emocional puede tener impacto en muchas otras áreas de la salud, doctor, cuando uno somatiza momentos de estrés, tensión, miedo. Esto es lo que estamos viendo en la expresidenta Yanine Áñez y es el inicio de eso, de una somatización de toda la presión y la situación que vive, pudiera incrementar en cualquier momento. Sí, de hecho, cuando uno se refiere a somatización, significa que este problema en el estado mental repercute sobre órganos de una manera que puede ser verificable. Como lo que había comentado hace un momento, que se pueda producir un cuadro, un accidente vascular cerebral o la misma descarga enérgica del proceso de estrés pueda condicionar que se presente hasta un infarto de miocardio inclusive. Entonces, este es un factor de riesgo muy importante desde el punto de vista cardiovascular. La recomendación entonces del doctor Fernando Pavel Angles, que es el médico personal del expresidenta Yanine Áñez, ¿no?, de la paciente Yanine Áñez, sería internarla de inmediato. ¿Estamos claros en eso, verdad, doctor? Sí, de hecho, en este caso en particular, porque no corresponde a un diagnóstico en el campo neto de la medicina interna, sino psiquiátrica, sí es mi recomendación. Sin embargo, desde el punto de vista de los criterios psiquiátricos que manejan los protocolos para cada diagnóstico psiquiátrico, el primer punto a mencionar en una depresión mayor sería la internación para tratar de manera vigilada a un paciente con este diagnóstico.
Bien, doctor, pues le agradezco mucho su tiempo. Sé que es un tema sumamente complejo porque, bueno, son diferentes ámbitos de la ciencia, pero aquí también hay uno que le compete a usted y por eso lo había invitado y ya nos ha dejado muy en claro todas las repercusiones que esto puede tener. Doctor Fernando Pavel, mil gracias, que pase buena noche, estamos en comunicación y esperemos que esto no sea más grave. Muchísimas gracias, doctor. Así sea. Fuerte abrazo, Fernando, y a todos tus compañeros hoy en CNN. Buenas noches. Qué amable, muchísimas gracias, doctor. El doctor Fernando Pavel Angles, médico personal de la expresidenta Yanine Áñez desde La Paz. Voy a hacer una pausa, regreso, vamos a Venezuela. Lluvias torrenciales dejan al menos 20 muertos, desaparecidos. Desaparecidos no sabemos ni cuántos hay, pero sí, hay personas que lo han perdido todo. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Concluyuvias VZLA de Venezuela, por supuesto. Concluyuvias VZLA. Esa es la etiqueta, el hashtag Concluyuvias VZLA. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. A ver, el estado Mérida en Venezuela está atravesando una situación terrible, crítica. ¿Consecuencia de qué? De las lluvias torrenciales que han afectado a 11 municipios. Lo que sí es que la información de los hechos llega a cuentagotas. Por muchas razones. Vamos a decir que una de ellas, las difíciles condiciones en la región. Y yo le agrego ahí la otra, la falta de atención por parte del régimen de Maduro. Ahora, Frachel Parra, presidente de Protección Civil en el Estado, dijo que las comunicaciones con su personal presentan demasiadas dificultades debido a la falta de electricidad. Sobre todo en las áreas más afectadas, como el Valle del Mocotíes, donde tampoco hay agua potable, porque se contaminaron los acueductos. Imagínense usted, en el medio de este desastre, no hay agua potable. Las fuertes lluvias han dejado al menos 1.200, escuche, 1.200 casas afectadas. Cuando digo afectadas, afectadas de verdad, ¿eh? 20 fallecidos, dicen que 17 desaparecidos, pero la verdad es que no hay una cifra exacta de desaparecidos. Más de un centenar de bomberos y funcionarios de Protección Civil trabajan en las operaciones de búsqueda y rescate. También hay operativos sanitarios en marcha a cargo de la Corporación de Salud para brindar cuidados sanitarios a las familias damnificadas. Todo esto, no se le olvide, todo esto en medio de una pandemia. El gobernador Ramón Guevara reconoció que la región no cuenta con los medios financieros para hacer frente a la situación y adelantó que pedirá ayuda. ¿Que pedirá ayuda a quién? Al régimen de Maduro, escuche. Estamos conscientes que ni la gobernación, ni la alcaldía de Tovar, ni la alcaldía de Santa Cruz de Mora están en condiciones presupuestarias, porque esto es algo imprevisible, mucho menos financieras, porque no hay la disposición y en consecuencia para que sea el Ejecutivo Nacional quien produzca las alternativas para ayudar a estas comunidades que han sido afectadas. Bueno, pues siéntese a esperar, ¿eh? ¿Qué ha dicho Maduro? Bueno, pues vamos a preguntarle a mi querida Osmari Hernández, que está allá en Caracas. Osmari, ¿cómo estás? Te digo buenas noches a ti, pero bueno, son malas para muchos de tus connacionales allá, desgraciadamente. ¿Ha habido respuesta ya o no del régimen de Maduro para atender esta catástrofe natural? Fernando, buenas noches. Sí, sin duda mucha preocupación y especialmente cuando además el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología es que las lluvias continúan. La respuesta que hubo por parte del cuestionado gobierno de Nicolás Maduro fue que emitió un decreto de emergencia por 90 días que permitirá mayor agilidad en términos financieros y logísticos para atender las zonas afectadas por las lluvias, que pues sin duda el estado más afectado es Mérida. 11 municipios han sufrido las consecuencias de las fuertes lluvias, pero también hay otras entidades afectadas y que van a estar amparadas por este decreto, como el caso de Apure, Zulia y también el estado Bolívar y Yaracuy. Pues tú lo describías bien, ya van más de 20 personas fallecidas, según informó Jason Guzmán, quien es el protector del estado Mérida. De igual manera, pues hay ya más de un centenar de casas afectadas. Vamos a escuchar parte de lo que fue la declaración de Nicolás Maduro sobre este tema.
Así que con este decreto que estoy firmando, doy luz verde para todas las operaciones logísticas y financieras en el apoyo a estos estados. Firmo el decreto de emergencia por 90 días para facilitar todos los pasos logísticos y financieros. Señora Ministra de Finanzas, firmado. Las familias están afectadas también con cortes eléctricos, las ciudades están incomunicadas y por supuesto todo este tema, además del drama humano en el cual la Iglesia Católica está haciendo colectas para ofrecer ayuda a las familias afectadas, no escapa a la diatriba política. Decía Nicolás Maduro que pues cómo no colocar estos protectores en la entidad, que son cargos nombrados por encima de los cargos electos de gobernador, y que en este caso son gobernaciones de oposición y los protectores del oficialismo. ¿Cómo no nombrarlos? Decía, si se recibe una respuesta correcta por parte de la gobernación. Y no pierden la oportunidad para politizar cualquier tema, Osmar. Y la realidad es que, desgraciadamente, hablamos de una cifra de 20 muertos por el momento, ha ido avanzando conforme pasa el día, pero son decenas de familias afectadas que perdieron todo, perdieron la casa, perdieron todo. Es decir, no es nada más la cantidad de muertos, que duele espantosamente, sino cuántas personas hoy no tienen dónde dormir. Y ese es otro de los graves temas que no se están atendiendo de inmediato. Albergues, lugares a donde puedan pasar la noche, alimentación, en fin, en medio de una pandemia, todo esto. Lo siento mucho, Mari, de verdad. Voy a ir precisamente con uno de mis invitados para que nos dé un escenario más realista de todo esto, lejos del ámbito político, ¿no? Te mando abrazos, Mari, cuídate mucho. Un abrazo, Fernando, buenas noches. Buenas noches, Osmar Hernández desde Caracas. Vamos con mi invitado. Mi invitado es el padre Carlos Zambrano, es director de Cáritas de la Arquidiócesis de Mérida, precisamente en Venezuela. Padre, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Un placer, pues, agradecerle por este espacio hermoso que nos permite, pues, en este momento que vivimos aquí en la zona educativa especialmente, pero por ende nos afecta a todos. Agradecido de que me acompañe, padre, y de poder hacer algo para, pues, de alguna forma dar a conocer esta situación tan precaria. ¿Qué tan grave es la situación? Lejos de lo que se ha escuchado, declaraciones o no de parte de políticos, dígamelo usted, padre Carlos Zambrano, ¿qué tan grave es la situación? Bueno, mira, Fernando, no es un secreto para nadie la situación, pues, que la naturaleza se ha manifestado y por ende nosotros tenemos que prestarnos para hacer equipo. Sin lugar a duda existen muchas diatribas, pero creo que en este momento tenemos que enfocarnos, y nosotros como iglesia, Monseñor Porras, el cardenal, el presidente de Cáritas, pues, está muy atento a lo que está pasando junto a los auxiliares y todo el clero merideño y la iglesia venezolana. Estamos haciendo, pues, este puente para nosotros poner la mirada y así que las cosas fluyan y buscar solventar de manera inmediata, porque sin lugar a dudas hay pasos que tenemos que hacer con rapidez, pero el tiempo y el lapso es largo para solventar este gran problema. El mal tiempo va a continuar, padre. Sé que hay muchas personas que perdieron todo. ¿Hay algún lugar? ¿Qué están haciendo ustedes para que estas personas, familias, puedan pasar la noche, puedan los días? Porque no tienen dónde estar, no tienen una casa, tienen las instalaciones, tienen el apoyo. ¿Cómo están resolviendo esto? Nosotros, a nivel de Cáritas Arquidiocesana, pliegue por las zonas pastorales, y tenemos más de 60 puntos, pues, de centros de acopio para recibir cualquier tipo de ayuda, sean de alimentos, vestidos, medicina, etcétera. Pero hay más de 1.200 viviendas afectadas, parcial o totalmente, y por ende los templos, pues tenemos que aperturarlos para ayudar, pues, a esta gente que se quedó, pues, no vamos a decirle sin nada, porque tienen vida, pero en lo material, pues, no hay absolutamente nada.
Padre, déjeme marcar una pausa. En los templos se están quedando. Por supuesto, esta es una solución temporal, pero aquí estamos hablando de una desgracia en el medio de otra desgracia. De que, bueno, en Venezuela, en el medio de muchas desgracias, pero lo voy a enfocar en el ámbito del COVID, ¿no? Están en el medio de esta tragedia, están en el medio de una pandemia y además va a haber una acumulación de personas dentro de los templos. ¿Qué hay sobre esto, padre? ¿Qué han pensado? No le voy ni a preguntar, padre, si tienen las medidas, ¿no?, para poder evitar contagios, porque es sumamente complicado. Respóndame acerca de esto después de la pausa, si le parece, padre. Regreso para escucharlo, porque esa es la otra tragedia, ¿no?, que está viviendo el mundo. Sí, pero en Venezuela se viven muchas. Esta tragedia natural y el COVID combinadas. Qué difícil, qué difícil. Regreso un momento. El padre Carlos Zambrano, director de Cáritas de la Arquidiócesis de Mérida en Venezuela. Continúo con el padre Carlos Zambrano, director de Cáritas de la Arquidiócesis de Mérida en Venezuela. Padre, le decía yo, en medio de esta tragedia por la madre naturaleza que se está viviendo, está también la otra, que es la pandemia. Ustedes, pues con toda humanidad, están recibiendo a estas personas que, si no perdieron la vida, perdieron todo lo que tenían en los templos. Y ahí, pues, se puede convertir en un foco de infección. Ustedes, me imagino que lo han tomado en cuenta, lo saben, no hay otra cosa más que hacer para ayudarlos. Claro. ¿Cómo están manejando esta situación, padre? Bueno, mira, Fernando, se suma lo del desastre natural con la pandemia. Y por supuesto nosotros, más que nadie, pues respetando y asumiendo todo lo de bioseguridad para evitar cualquier contagio o multiplicación de contagios. Nosotros en este momento hay refugio ya que han instalado, que lo ha hecho pues en este instante el gobierno como tal, y eso se tiene que hacer. Nosotros lo que hacemos es el papel de sumar para aliviar los templos, sin lugar a dudas, hay templos abiertos, pero son cerrados y tenemos que evitar. Pero se tienen que crear los espacios con carpas, con todo un sinfín de utensilios que tenemos que usar para albergar pues, todos estos hermanos nuestros que están pasando este momento tan difícil. Y sin lugar a dudas, nosotros en Cáritas y todos los que estamos allí, pues estamos ocupándonos de que no nos contagiemos por la pandemia, usando todo lo de bioseguridad hasta este momento, bendito sea Dios. Pues esperemos que no vaya a haber ningún reporte de contagios, mayormente hablando en este sentido, padre. Mire, usted sabe lo cercano que soy yo a los venezolanos, ¿no?, y los venezolanos a mí, sí, por supuesto. Conozco a muchos que en este momento, porque además me estuvieron mandando muchos mensajes desesperados por la situación que están pasando, para ver cómo podían ayudar. Yo les decía, déjame preguntar a alguien que está ahí, que nos puede decir, ¿qué es lo primero que diría el padre Carlos Zambrano, que cualquier venezolano en el exterior que quiere ayudar podría enviar? ¿Qué es lo primero? Urgentemente, padre Carlos Zambrano, todos esos venezolanos en el exilio que quieren ayudar, ¿qué podrían hacer? Pues en este momento, de verdad, lo primero que tenemos que hacer es no solamente en el verbo, sino podemos actuar de una u otra manera articulando esa ayuda que se puede llegar pues, a este lugar usando los canales regulares que todos conocemos. Y por ende, cuando digo todos conocemos, bueno, una cuenta bancaria o se envía al lugar adecuado, ya sea a Cáritas Venezuela lo envía a Cáritas Mérida o directamente a Cáritas Mérida, y nosotros hacemos pues esta distribución, alimentos, agua, todo lo que es enlatado, medicina, que lo necesitamos como tal. Nosotros mañana, Dios mediante, vamos a hacer a cargar pues a jugar una primera parte hacia Santa Cruz de Mora, porque Tovar todavía, el municipio de Tovar, ya no hay pasos, y ahí hay fallas eléctricas, como todos conocemos, y hemos hallado unos 16.000 kilos pues, de enseres, de alimentos, etcétera, etcétera. Por ende, los que nos están viendo, más que esa oración que se tiene que elevar, esa confianza en Dios, en medio de lo que vivimos, pues bueno, que en el verbo que podamos articular y estamos con los brazos abiertos para recibir cualquier ayuda y así levantar
a estos hermanos nuestros que están viviendo este momento tan difícil. Ya lo creo que sí, padre. Le agradezco mucho la labor, como siempre, que están haciendo en este momento. Espero que este espacio y este mensaje del padre Carlos Zambrano sirva para que se pueda dar mayor apoyo a muchos que, como lo decía bien el padre Carlos, muchos que no perdieron la vida, afortunadamente, pero lo han perdido todo. Lo han perdido todo y eso no es un tema que se resuelva de la noche a la mañana. Padre Carlos Zambrano, mil gracias, un abrazo y mi agradecimiento total por el esfuerzo que están haciendo. No, igualmente, Fernando, Dios les bendiga a todos ustedes, a su equipo, y gracias por este espacio. Y estamos pues uniendo esfuerzos con cualquier ente, gobierno nacional, gobierno regional, cualquier fundación, cualquier empresario para echar pues adelante a este pueblo, a esta zona que tan hermosa que es, y tenemos que pues juntos subsanar lo ocurrido. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, Fernando. Gracias, gracias, padre, gracias igualmente. Sí, hoy de lo que se trata es de humanidad. Humanidad. Dejen la porquería de política a un lado, hombre. Por favor. Estos son seres humanos que necesitan ayuda. Punto y se acabó. Punto y se acabó. A ver si hacen el esfuerzo allá en Miraflores, por favor, hombre. Dejen la política a un lado en este momento. Ayuden, que hace falta. A una pausa y regreso. F del Rincón es la cuenta en Instagram, F del Rincón, ahí los veo. Mañana María Corina Machado en este programa, ahí lo espero, gracias.